En nuestros estudios se encuentra Ruth Llanos. Ella es presidenta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Democracia Nacional, aquella tradicional e institución célebre y bien respetada, ASOFAM. Doña Ruth, bienvenida. Se ha venido al Galpón de la Razón. Buenos días, sí. Me he venido de la Casa de la Memoria, que es ASOFAM, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, hasta acá, al Galpón, después de haber vivido el día de ayer también un momento histórico. Sí, ayer fue un momento histórico, como lo hemos contado al principio de nuestra emisión. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ha emitido su informe sobre la violación y violencia a derechos humanos. Así, al contrario, la violencia y la violación de derechos humanos en 2019. ¿Qué le pareció el informe? ¿Qué lectura, qué conclusión saca? Bueno, primero por responsabilidad, creo, y por obligación que deben tener los que se llaman defensores de derechos humanos, es leer las más de 300 páginas, porque sí, es un documento extenso, pero lo más importante para mí es el que se ha ratificado que las conclusiones iniciales que se dieron, ¿no?, en el informe de la visita en loco que hizo la CIDH el 2019 y que lo entregó en diciembre, se ratifica. Entonces, ese informe vuelve a señalar con claridad que se produjeron en ese periodo de tiempo investigado graves violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, ASOFAM quiere expresar un agradecimiento a la responsabilidad y trabajo técnico y profesional que hizo el doctor Paulo Abreu cuando vino y visitó La Paz, cuando fue a las zonas donde se produjeron las masacres. Y en ese sentido, creemos que él, que luego de haber hecho ese trabajo minucioso con su equipo, fue destituido de la CIDH, creemos que se merece este reconocimiento. ¿Se imagina, doña Ruth, que hubiera un informe así pronto? Cierto, se tardaron casi más de 1 año y medio en tener un documento, aunque el trabajo del GIEI ha sido de 8 meses. Durante las masacres, durante el golpe, durante la dictadura de Hugo Banzer. Bueno, es el otro punto importante que hay que señalar. Este informe se presenta a pocos días del inicio del golpe, el 19 de agosto, en Santa Cruz, como también en Santa Cruz se inició este proceso que vivimos dolorosamente el 2019, con las mismas organizaciones, también el Comité Cívico, hace 50 años en Santa Cruz, también participó y también produjo violaciones a los derechos humanos. Así es. Entonces, en ese sentido es histórico que se presente, pero también hace el 76, la Central Obrera Boliviana elaboró un informe y varios de los delitos que ayer se han resumido, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a las mujeres, hace 50 años también se dieron. Y aquí están los nombres de los autores materiales e intelectuales, está la lista de todos los detenidos y presos, están los testimonios de las mujeres violadas, y este documento, ASOFAM considera que debería ser parte de la biblioteca del Bicentenario, porque lo que falta en nuestro país son políticas de memoria y garantías de no repetición. A diferencia de este año del informe del GIEI, tuvieron que ser las mismas víctimas, los familiares de las mismas víctimas de la dictadura de Banzer, las que se encarguen de trabajar ese documento junto con organizaciones de derechos humanos y consiguientemente ahora tener una memoria que, si bien digamos se plantea para la no repetición, se repite cada vez estos hechos. Claro, eso es lo que hay que empezar también a analizar.
¿Por qué tenemos nosotros en Bolivia periódicamente que estar repitiendo la ejecución sumaria que se dio el 64 con Barrientos, que se dio durante los 7 años de la dictadura de Banzer, que se dio en la dictadura de García Mesa, donde fue también ejecutado extrajudicialmente mi compañero Ricardo Navarro Mogro, dirigente de la FUL? Entonces, en ese sentido, no estamos periódicamente repitiendo. Por lo tanto, creo que ayer también hay otra lección que nos da este grupo de expertos. Después de haber trabajado 8 meses, nos han entregado un informe, que todos podemos bajarlo de las redes. El informe de la Comisión de la Verdad no lo podemos bajar todavía. Entonces, ha cumplido el GIE un primer mandato importante, que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas para conocer qué es lo que sucedió, quiénes dieron las órdenes, quiénes fueron los autores materiales intelectuales, y después viene el proceso de justicia, que se tiene que acelerar. Espero yo que no dentro de 50 años, que yo no estaré ya acá en este mundo, esté nuevamente alguien viniendo de los familiares de Sencata o de Sacaba a decir, ¿no? Miren, no se ha cumplido, los autores materiales siguen vivos y nunca han entrado y no han cumplido un solo día de cárcel por los delitos cometidos. El golpe de Banzer se inició el 21 de agosto de 1971, un golpe perpetrado contra el gobierno de JJ Torres y consiguientemente tuvo características similares a las acciones, por lo menos en la represión militar policial de 2019, así nos contó el GIEI. Sin embargo, fue un golpe perpetrado por fuerzas militares que tomaron el poder y se quedaron durante 7 años hasta traspasar, después de un periodo corto de democracia, a otro gobierno dictatorial, como es el de Luis García Mesa. ¿Qué tiene que contar a nuestra audiencia del golpe de Banzer, que precisamente se conmemoran 50 años el sábado 21 de agosto en el país? Bueno, el golpe de Banzer se inició en realidad el 19 de julio. El 21 de agosto, el 19 de agosto, el 21 de agosto culmina en La Paz, en la Icacota, donde se da el enfrentamiento de los que defendían la democracia frente a los que buscaban el poder a la fuerza. Entonces, empieza también en Santa Cruz, el 19 de agosto. Los universitarios, la Central Obrera Departamental, los campesinos también quieren defender en Santa Cruz el gobierno de el general JJ Torres. Y se van a la universidad. Y ahí hay 17 estudiantes y profesores universitarios que son asesinados, varios de ellos son llevados al río Piraí, son ejecutados extrajudicialmente y ahí participan. Hay otro elemento que sigue en este círculo vicioso de la impunidad en Bolivia. Actuaban en esa dictadura grupos paraestatales, como también aquí el 2019, que nunca se desmantelaron. Era la AAA, eran en el gobierno, en la dictadura de García Mesa, era Klaus Barbie, los novios de la muerte. Eso fue el ayer. El hoy son la Resistencia Juvenil Cochala. 50 años de impunidad de los grupos parapoliciales y paraestatales que siguen trabajando en la oscuridad de la noche para luego cometer sus delitos. Entonces, el 21 de agosto ya en La Paz, yo era de la Federación Universitaria Local, Ricardo Navarro era mi compañero, era dirigente de la FUL, el doctor Pablo Ramos era el rector de la universidad, ya el golpe se había iniciado en Santa Cruz, tratamos de defender, estuvimos en la FUL, ahí los estudiantes fueron a tratar en la Icacota
y se enfrentaron a las fuerzas militares que estaban al lado de Banzer, y ese mismo día escuchamos que de los edificios de construcción que estaban cerca de la universidad habían disparado al padre Mauricio Lefebvre. Quisimos ir a recogerlo, no pudimos. La FUL en ese momento era asediada, ¿no?, por los paramilitares. Había una compañera de la FUL que tenía un embarazo de 8 meses, que tuvimos que sacarla con la panza a rastras, y ahí empezó luego, tuvimos que vivir como jóvenes estudiantes de hace 50 años, estábamos en los 20 años, tuvimos que aprender lo que significa persecución, lo que significa ocultarse, lo que significa estar en las cárceles y lo que significa estar torturados por pensar diferente. A mí se me viene a la memoria la triste muerte y desaparición y torturas de José Carlos Trujillo. Sí, Trujillo, quien era estudiante, también dirigente, a quien lo han detenido y hasta ahora no se han encontrado sus restos. Contaba ella a su mamá, a la señora Orosa, que cuando llegó a la cárcel del Pari, en Santa Cruz, la mamá, el muchacho escondía las manos y decía: hijito, ¿por qué escondes las manos? Dame las manos. Y cuando de insistir la señora, Gladys Orosa es, ¿no? Gladys Orosa de Solón. Sí. Entonces le mostró las manitas, no tenían uñas. Y contó finalmente Trujillo que las habían quitado las uñas con alicate. A ese nivel de tortura llegaron, el té de sopar y otras acciones la picana. así, la picana, y se ejecutaron esas mismas acciones en el golpe de García Meza. Recordarán, después del asalto a la Central Obrera Boliviana, y cierto, las acciones militares siempre suelen tener consecuencias nefastas contra los derechos humanos, y también de parte de la policía. Justo ayer leíamos el informe del GIEI, cómo las mujeres habían sido vejadas cuando fueron detenidas por los policías. Algunos policías incluso llegaron al extremo de meterle el dedo a la vagina a una de las detenidas, y creo que estas acciones se repiten y se repiten. Claro, se repiten y se repiten. Por ejemplo, en este informe, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, de la COP, del año 76, que lo editamos juntamente con Asofan, muestra, por ejemplo, que la periodista Leslie Andreu de Santa Cruz fue traída después de la toma de la universidad, fue primero detenida en Santa Cruz, la violaron hasta desmayarla, y luego en un avión militar la trajeron hasta La Paz, y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Y el gremio de los periodistas no ha hecho ningún reclamo por otra periodista que desapareció bajo la tortura y las violaciones de los militares y de los policías en lo que se llamaba anteriormente, ¿no?, el Departamento de Orden Político. Ya, ¿y cuántas víctimas hubo? Hubo desaparecidos, hubo torturados, hubo fallecidos, hubo ejecutados extrajudicialmente. ¿Cuál es la lista oficial, doña Ruth, de las masacres, de las acciones militares y paramilitares en el golpe del 71, que, recordemos, ha durado 7 años y ha terminado con una huelga de las valerosas mujeres mineras, entre ellas Domitila Chungara, y tras esa huelga finalmente Banzer renuncia y se abre la posibilidad de elecciones y la recuperación de la democracia por un periodo corto? Este informe de la COP, con nombre y apellido, establece 1.673 detenidos. Detenidos, 1.673. Eso es los que, además de
de que cuando terminaron el informe se presentaron otros 20 casos, o sea, tenemos casi 2.000 detenidos y de estos casos, varios de ellos son también desaparecidos. En ese momento, cuando la COP elaboró este informe, no había el delito de desaparición forzada, ni en nuestra Constitución como ahora, porque es un delito, ¿no? Hacer desaparecer personas, ni tampoco en la normativa. Entonces ellos los ponen como asesinados. Y entre los señala este informe más de 400 asesinados o ejecutados extraoficialmente. Nosotros ya en nuestros informes y documentación que entregamos a la Comisión de la Verdad, entregamos los datos de 176 detenidos desaparecidos, como el caso, por ejemplo, de José Carlos Trujillo, que nunca Gladys pudo encontrarlo. Entonces, son 176, entre los que se encuentran también varios casos de bolivianos desaparecidos en Chile y de bolivianos desaparecidos en la Argentina, porque en ese momento se desarrolló el Plan Cóndor, Claro. Pero también el 2019, Asofan considera que hubo un Plan Cóndor 2, porque hubo la participación. Eso el GIE no lo ha investigado y ayer ha señalado de que no estaba en su mandato y hay que hacerlo. Y vamos a exigir de que realmente se investigue la intervención, ¿no?, de la Argentina y del Ecuador en el envío de armas de manera irregular, como también la intervención de otros organismos internacionales que dieron lugar a estas masacres. Otra cosa que también Solo entre paréntesis, sí, doña Ruth, el Plan Cóndor era un sistema de coordinación internacional entre varios gobiernos dictatoriales. Vilela en Argentina, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, en Uruguay, ya perdí la memoria, y en Brasil. Entonces sí, creo que no sé si se habrán repetido esas mismas acciones más adelante, pero sí, el gobierno de Luis Arce tuvo otro tipo de vinculaciones más con el narcotráfico y con fuerzas europeas, ¿no? Y creo que vale la pena recordar a nuestra audiencia, a los jóvenes que no entienden cuál es la dimensión de un golpe de Estado, cuál es la dimensión de una dictadura, cuál es la dimensión de las acciones de las Fuerzas Armadas a la hora de ejecutar asesinatos, muertes en serie y ejecuciones extrajudiciales. Claro, es importante, ese es el tema también que como Asofam vamos a pedir, más allá de las excelentes recomendaciones del GIE a las que vamos a apoyar. Por ejemplo, uno de los temas centrales que el GIE plantea es que debe haber una cumbre, ¿no?, contra el racismo. También con Banzer hubo racismo, con García Mesa también. De las listas que tenemos de las masacres campesinas que hubo en Epizana, en Tolata, de las masacres mineras, esos nombres que eran de campesinos y de indígenas han quedado también en el olvido. Entonces, en ese sentido, hay que realmente plantearse seriamente en el país políticas de memoria, pero no teóricas, no de esas así saludos a la bandera. Tenemos, por ejemplo, que establecer, y lo dice en una de las conclusiones el GIE, de que ha habido todo un discurso de odio, transmitido por las redes, transmitido por la prensa. Entonces, no podemos estar en Bolivia cada vez en este ciclo de repetición, permitiendo que políticos, intelectuales, supuestos grupos de derechos humanos,
periodistas nieguen la verdad, tergiversen la verdad, relativicen la verdad. Todo ese proceso se llama ahora, y está siendo investigada en todo el continente, negacionismo. Estamos queriendo olvidar el pasado para que los jóvenes desconozcan su historia y su pasado, y para que repitan. Entonces, ahí realmente, más allá de los aspectos jurídicos, de los juicios que tendrán que llevarse a cabo, realmente hay que tener políticas de memoria. Y no se trata de hacer una casa de la memoria, que es importante. Lo importante es que en los colegios los jóvenes sepan su historia, los jóvenes aprendan a no ser racistas, discriminadores, que no vean que como gran, ¿no?, cosa es importante que te paguen unos pesos para estar en una moto y matar a la mujer de pollera. Entonces, en eso no podemos continuar, en este círculo vicioso de la impunidad. Señora Ruth, ni perdón ni olvido. Sí. Estuve siguiendo atentamente sus relatos y creo que hay una constante, la necesidad de justicia. Tenemos el informe del GIEI, tenemos esas evidencias documentales sobre los hechos de la dictadura de Banzer. ¿Se ha hecho justicia? ¿Se necesita? ¿Hay que reformar? ¿Qué más? Bueno, yo creo que en todos los 18 años que tuvimos de periodos dictatoriales, ¿no? Con Barrientos, con Banzer, García Meza, el único momento en que se logró un proceso de justicia a medias, pero sí se inició, fue el juicio de responsabilidades a García Meza, ¿no? Y entonces ahí tuvimos 8 años de un trabajo intenso, jurídico, de presentación de pruebas. Las víctimas de ese periodo, como el de la masacre de la Harrington, el asesinato y posterior desaparición de Marcelo Quiroga, Carlos, todo se llevó y se trató de buscar justicia a través de un juicio de responsabilidades que terminó con una sentencia condenatoria por los 8 tipos de delitos de ese gobierno dictatorial. Pero después de eso no tuvimos más. Y entonces, en ese sentido, sí, es necesario hacer los cambios a la justicia, pero aquí me preocupa una cosa, que he escuchado a algunos de los exministros del régimen de la señora Áñez, que son además abogados, decir, sí, va a haber justicia cuando haya toda una reforma de la justicia. Una reforma de toda la justicia puede llevarnos varios años. Se intentó, recordarán ustedes, reformar, ¿no?, el régimen penal, el Código Penal. Fracasó. ¿Y por quiénes fracasó? ¿Por quiénes estaban preparando, ¿no?, este golpe? Ya, es que dice ahí, hay que buscar cooperación internacional. Ayer mismo veía en Twitter de algunas ONGs, supuestamente, yo digo, entre comillas, que defienden los derechos humanos, dice, hay que buscar financiamiento para hacer la reforma a la justicia. El intento fallido de la reforma del Código Penal también fue financiado y fue apoyado por la cooperación internacional y no llegó a resultados, ¿no?, porque lo hicieron caer. Nosotros, por ejemplo, en ese tema habíamos logrado que el delito de desaparición forzada no tenga una sanción de 15 años, sino como lo establece la normativa internacional, al ser un delito de lesa humanidad, que tenga 30 años de presidio, ¿no? Bueno, y varias organizaciones lograron cambios, pero lo hicieron caer. En ese sentido, yo creo que la reforma a la justicia es urgente, es necesaria y es importante, pero se la tiene que realizar con la movilización y la participación directa de
las víctimas. Si no, no va a haber justicia. Claro. Con Doña- ese Sí. antecedente de los 18 años que hay un solo juicio de responsabilidades, tras el informe del grupo de expertos, ¿usted cree que puede prosperar un juicio de responsabilidades en este caso del 2019? Bueno, ahí sí que los que se tiene que lograr por mayoría se apruebe. Exacto. Se Dos tiene tercios. que lograr, 2/3. Y eso, Precisamente creemos, especialmente Ya. Comunidad Ciudadana, ha condicionado a que un eventual juicio, primero, no considere en sus antecedentes el caso golpe de Estado, en el caso Sencata y Sacaba, y primero se haga la reforma judicial. Esto que Sí. usted decía, si ampliamos a esa consideración una reforma judicial, esto da para largo. o sea, claro, no lo vamos a tener. Si primero quieren hacer toda una reforma judicial, ¿no? Y si van a poner así los perros, ¿no? Van a primar sus intereses políticos, de comunidad ciudadana, de creemos, de impunidad, de olvido, de delegación, porque ahora están muy calladitos. Durante más de un año, ¿no? No dije, ni CONADE habló de masacres. Ni CONADE dijo nada, ni visitó a una sola de las víctimas torturadas, violadas del 2019. Y la diferencia al ¿No? CONADE de las dictaduras del 70 Claro, y del distinta. 80. Y ¿no? entonces, claro, si vamos, están yendo por lo que ya también se ha dado en otros países del continente, por lo que se llama la guerra del lawfare, es decir, ir a la judicialización. Primero, entonces, por lo tanto, sí, largas, hay que Dar cambiar. largas, sí, Y sí. después, cuando se dé, ¿no? Si se da, lo que van a ir es a tener abogados que siempre van a encontrar pruebas, que siempre van a encontrar, ¿no? Matices, o que siempre, Las chicanas. excusas, la chicana. Es lo que pasó, por ejemplo, con el juicio del Porvenir. Hemos estado 7 años para conseguir justicia, y 7 años, ¿no? El principal encausado se enfermaba, sus abogados, hay médicos que siempre van dando certificados médicos, se desmayaba, no podía, los policías le ayudaban, no cumplía su detención domiciliaria. No podemos, y realmente, si quieren pasar realmente a la historia, deberían despojarse de toda esa estructura mental que tienen de que pensar que la chicana es la que logra resultados, y no es así. Es la historia, y es la verdad, y es la memoria la que nos puede permitir encontrar justicia. Mientras tanto, puede ser simplemente seguir en lo mismo. 9 años del juicio a García Mesa. Y justo creo ayer estas 3 organizaciones, el CONADE, Creemos y Comunidad Ciudadana, se han unido después de este informe para precisamente plantear la reforma judicial, ¿no? Ante estos hechos, para encarar estos hechos. Todavía la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia no ha expresado posición alguna. La Iglesia Católica lo mismo, y llama la atención. Y llama también la atención, no sé si tiene algún criterio respecto de esto que le voy a contar, le voy a recordar más bien, la señora Amparo Carvajal ha defendido justo en estas investigaciones que ya existen sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis postelectoral de 2019, ha defendido a los militares, arguyendo que los militares entonces salieron a defender, entre comillas, al pueblo. Sí, eso y muchas otras cosas pasaron lastimosamente en lo que significa estas organizaciones de derechos humanos que yo creo que en realidad son organizaciones políticas militantes y deberían, ¿no?, con honestidad asumir, porque todos tienen derecho a tener una posición política partidaria, pero deberían realmente dejar de lado, dejar de llamarse defensores de los derechos humanos, porque un defensor de los derechos humanos sabe el rol constitucional
que tienen las Fuerzas Armadas, sabe el rol constitucional que tiene la policía, y cuando no lo cumplen tiene que denunciar. Si no lo hace, es parte de un esquema golpista. Entre paréntesis, ayer el grupo GIEI ha dicho que la policía y las Fuerzas Armadas no tienen competencia para deliberar ni estar sugiriendo acciones o actos políticos. Consiguientemente, no ameritaba que tanto el señor general Yuri Calderón de la policía y Williams Calimán de las Fuerzas Armadas plantearan en 2019 la renuncia de Evo Morales. Nos hemos mezclado entre la dictadura del 70 con lo que ha ocurrido en 2019. Doña Ruth, ¿va a coadyuvar a SOFAN con la experiencia que tiene en el trabajo de investigación, de reparación de daños, de atención a las víctimas, con las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata? Bueno, lo hemos hecho ya. Ah, ya lo han hecho. Lo hemos hecho porque, por ejemplo, en una audiencia de oficio que hubo el 2019, después del informe presentado por Pablo Abreu, la CIDH convocó a una audiencia de oficio y nos presentamos juntamente a las víctimas de Sencata, las víctimas de Sacaba, organizaciones de derechos humanos internacionales como el CELS, WOLA, Andean Network y ASOFAN. Y fuimos, antes de la conformación del GIE, presentamos pruebas como ASOFAN de 3 elementos centrales que veíamos como tendencia preocupante en la vulneración de derechos. El uso del racismo, ¿no?, y la discriminación, y pusimos varios ejemplos de lo que dijo Rómulo Calvo sobre las bestias humanas, la señora Áñez sobre los indios, los salvajes. Presentamos toda una recopilación de esos casos, que también están retomados en el informe del GIE. Sí. También presentamos, el segundo punto central, presentamos de que el informe preliminar de la CIDH del 2019 planteaba el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares. Nosotros presentamos con datos el accionar de los grupos paraestatales y planteamos que el gobierno no estaba haciendo nada. Entonces, ya lo hemos hecho, hemos estado varias veces, nos duele el proceso de división que enfrentan los familiares de Sencata. No pasa lo mismo en Sacaba. En Sacaba hay una unidad. Y entonces, en ese sentido, hemos ido varias veces a Sencata. Yo siempre digo así a nivel anecdótico, después de la pandemia no he podido viajar a ningún lado, pero sí siempre he viajado a Sencata, porque subo a Sencata, claro. y en este momento tenía que estar en Sencata cuando el GIEI está entregando el informe. Entonces, lastimosamente, bueno, tomé la decisión de estar acá. Entonces, lo hemos hecho y les hemos planteado a los familiares, les hemos transmitido nuestra experiencia de los 9 años. Y también vamos a plantear y seguir planteando al Estado de que tome en cuenta la experiencia que tiene ASOFAN en estos juicios, porque luego pueden aparecer muchos comités impulsores, ¿no?, que quieran hacer el seguimiento, que dice que van a apoyar, pero está el riesgo de politizarse. De politizarse, y lo que pasa después, y eso les hemos dicho también a los familiares, si ustedes no toman las riendas, si todo este proceso de enjuiciamiento no está a la cabeza de ustedes, siempre pueden haber algunos oportunistas que se pueden aprovechar y ser presentados después como los únicos que hicieron el proceso de justicia y olvidarse, ¿no?, de las víctimas. Ahora, volviendo a los 50 años de la dictadura de Banzer, ¿cómo se vivieron esos 7 años? ¿Puede relatar a nuestra audiencia? Bueno, ¿cómo estaba el sistema de derechos humanos? ¿Cómo funcionaban las universidades, la libertad de expresión, los medios de comunicación, la locomoción de
de los ciudadanos, de las personas, la encarcelación, las excarcelaciones, los destierros, tantos hechos han sucedido durante esos 7 años. Bueno, mire, partiendo de lo personal, ¿no? Yo soy víctima de 2 dictaduras, la de Banzer y la de García Meza. En la de García Meza perdió a su compañero. Sí, en la de García. En la de Banzer, como le señalé inicialmente, mi compañero era dirigía la FUR. Después del intento de defender la democracia y a JJ Torres, aprendimos palabras como le decía, lo que es estar ocultos, no sabíamos nada en ese momento. Él estuvo clandestino, dirigiendo la FUR y la verdadera CONADE de esa época. Las universidades estaban cerradas. Las universidades se cerraron después del 21 de agosto, y hay una foto histórica muy clásica que se pone los estudiantes con las manos en la nuca, sí, y en el saliendo de la universidad. Qué triste, ¿no? De toda esa historia, que la misma universidad haya perdido su memoria y que ahora en el 2019 se han encontrado cascos y escudos de metal. De metal. Bueno, en ese momento entonces estuvo mi compañero clandestino, estuvo en la organización con toda la izquierda. El 7 de septiembre, que van a ser también 50 años, estuvo en la fundación del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR, de ese viejo MIR, que después... Que salió de las universidades. Que salió de las universidades, pero como había ya un MIR en Chile y en Perú, proyectos también de izquierda nacional, pero que también eran perseguidos, hay muchos desaparecidos también dentro del MIR chileno y argentino. Nuevo MIR boliviano fue perseguido por la dictadura de Banzer, y tuvimos después, en diciembre, después de un año, lo tomaron preso. Estuvo 3 años en distintos lugares de detención, estuvo torturado, sufrió la picana, sufrió lo que es la electricidad en los testículos, le sacaron las uñas. Después de eso lo sacaron al exilio, a París, a Francia, el primer avión que encontraron, y no con pasaporte, sino lo que se llamaba salvoconducto. Así era. Un salvoconducto donde Atet Zamora, que era el ministro de gobierno de esa época, utilizó la misma foto después de su tortura. Ni siquiera tuvieron así, le pusieron con la cara la ceja rota, y después de un tiempo yo pude encontrarme con él en el exilio, vivimos el exilio, cuando luego mi mamá hizo, juntamente con Domitila Chungara, hizo la huelga de hambre. Mi mamá, que tiene 90 años, sí, hizo la huelga de hambre en el periódico Presencia. Mucho, doña Ruth. No es como decía doña Gladys, hasta se me secaron las lágrimas. Sí. Creo que las lágrimas continúan y lo sentimos mucho. Los ojitos de doña Ruth están brillando de pena y dolor por cómo, digamos, su compañero fue asesinado, desterrado, primero en el gobierno de Banzer y luego en el gobierno de Luis García Meza. Esos hechos sucedieron, sí. Esos hechos todavía no se olvidan, ni olvido ni perdón, decía el eslogan, sí, de las luchas. ¿Y dónde está mi hijo?, preguntaba Gladys Orosa al general Banzer, hasta que finalmente, cuando murió ella, no se supo dónde finalmente quedaron los restos de su hijo. Hay muchos hechos así, muchos desaparecidos, periodistas desterrados, y precisamente por eso se han formado colonias de bolivianos en Suiza, en Suecia, en París, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, precisamente, que eran los puntos de destierro
durante la época de la dictadura de Banzer. Sí, la memoria siempre, el recordar causa dolor. Por eso es que cuando estuve en esta audiencia de oficio y terminé de exponer la posición de Azofán, les dije a las comisionadas que estuvieron el día de ayer, cerré con esta frase, les dije, hay cosas que no se pueden ver claro, sino con los ojos que han llorado. Entonces, ¿qué frase? Con eso terminé, porque es mucho dolor. 50 años de impunidad para tantos familiares que no pueden encontrar como Gladys a sus hijos. Se están muriendo nuestros familiares. Cada vez, para el acto de los 50 años, ya tenemos muchas, pero muchas familias y madres que como Gladys ya no están con nosotros. Sí. Entonces, en ese sentido, hay que seguir peleándola. Y hay que seguir, como también dice este informe, esta foto de este informe de la COP. Aquí Dice, ahí está. Mi cuerpo está preso, mis ideas están libres. Alguien escribió esto, Noamni moría, no sé si era un sacerdote, porque está en latín y dice, no todo ha de morir en mí. Eso lo hizo porque también en el gobierno de Banzer había campos de concentración. Coati, como Achocalla, sí. Chonchocoro, Curahuara. Eso fue con el MNR. Con el MNR. Con el MNR. Entonces, hay que seguir recordando. Y hay que seguir llorando, pero también para encontrar las fuerzas y seguir luchando. No hay que perder la memoria para la no repetición. Sí. No hay que repetir estos hechos. Ayer el GIEI, precisamente a propósito de la violación de derechos humanos en 2019, insistía en la petición de la no repetición. Sí. ¿No? Porque si pierdes la memoria, no tienes conciencia en adelante de cómo, digamos, puedes ejercer tu derecho o puedes perder tu derecho. Claro. Y eso creo que hay que tomar conciencia, no solamente desde la ciudadanía, desde el Estado, sino también desde los medios de comunicación. Los chicos preguntan a veces, ¿qué siempre fue una dictadura? Y cuando uno termina de relatar por lo poco que sabe o por lo poco que leyó, porque no todos han sufrido la dictadura, los treintones no tienen experiencia de eso. Los cuarentones tal vez con la dictadura de García Mesa y los cincuentones o los de sesentones con la dictadura de Banzer. Entonces creo que hay que generar conciencia y hay que relatar. Y doña Ruth dice, hay que volver a llorar para que también la gente asuma conciencia, porque las lágrimas no se secan, aunque es cierto, en esto yo entiendo a doña Gladys cuando una vez me dijo que las lágrimas se me han secado y no puedo llorar. Claro, se secan porque estás todo el día recordando la memoria de tu hijo, por cómo lo han tratado, por cómo le han cortado las uñas, por cómo apenas pudo hablar de entre las rejas en la cárcel del Pari. Y nos conmueve. Y el lunes nosotros precisamente habíamos empezado esta transmisión señalando de que la semana iba a ser histórica, va a intentar reparar o por lo menos devolver la esperanza de una justicia que llegue para las víctimas de Sacaba y Sencata, también para las víctimas de Montero, de Betanzos, del Pedregal, de Ovejoyo, del Alto, de La Paz, ¿no? en 2019. Sí, y eso fue ayer que estuve también en el acto de presentación del informe. Fue muy importante, muy emotivo el momento en que el presidente pidió perdón a nombre del Estado y leyó los nombres de todas las víctimas. 38 nombres, ¿no? 38 nombres, no solamente de las dos masacres, sino de los ciudadanos que también en el marco de ese enfrentamiento político-social perdieron la vida y dio todos esos nombres.
Y es por eso que el sábado, que hay un acto en Laicacota, que hemos hecho tantos años esfuerzos de los nombres, el Estado también tiene que reconocer a esos bolivianos y bolivianas que dieron su vida por lograr una transformación, los que eran políticos, los que militaban, pero también por esos NNs, por esos indígenas que en esta historia de nuestro país han sido masacrados. Ojalá que no se repitan estos hechos. Y creo que nos toca, si bien digamos no hay recomendaciones específicas en el informe del GIEI, nos toca a los medios de comunicación volver a contar la historia para que no se repitan los hechos. Y en ese afán la hemos invitado, doña Ruth. Primero, cierto, para tocar en parte el informe del GIEI. Segundo, para abundar en lo que seguramente vamos a trabajar para este fin de semana, en los 50 años de la dictadura de Banzer. Banzer luego se ha convertido en demócrata, fue elegido en urnas, aunque no directamente, sino por un acuerdo político, ha tenido que ser presidente, y allí, del MIR, que nació en las universidades, el MIR cruzó los ríos de sangre, charcos de sangre. Sí, creo que lo importante es que ayer, ¿no?, con el informe del GIE, se reitera, les decía, el informe previo y se reconoce las graves violaciones, ¿no?, a los derechos humanos. En el rol de los medios es importante que el gremio empiece a reflexionar sobre el uso de la mentira, el negacionismo, el relativismo en los medios. Después de este informe que presentó Asofan ante la CIDH, que fue transmitida en vivo, un medio, que no voy a dar el nombre, yo presenté, como hice la relación, como ahora estoy haciendo, presenté una serie de fotografías diciendo, hay esta tendencia de impunidad. Hemos tenido, ¿no?, en el pasado grupos paramilitares que se llamaban, ¿no?, novios de la muerte, AAA, estamos repitiendo, ¿no?, lo mismo. Y presenté fotos de la dictadura de Banzer, presenté fotos de la guerra del gas en el Alto, y porque era demostrar que estábamos con el mismo círculo de impunidad. Y en la lógica, ¿no, doña Claro. Ruth? Por ejemplo, cuando hay movilizaciones tan grandes como las del 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, y aparecen frente a estas movilizaciones contingentes de policías y militares, uno no piensa que se va a pacificar la situación. Uno piensa, por lógica, esto está grave, aquí va a haber sangre, como ocurrió. Pero ¿sabe qué dijo un medio, le dio escrito? Después de que presentó, estaba el embajador de la señora Áñez en la OEA. Él, cuando respondió el Estado, que era el ministro de Justicia de la señora Áñez, indicaron que mis fotos eran de Chile, que eran fraguadas y eran en Chile. No se dio pues la guerra del gas ni los muertos, que se dio, ¿no?, con Goni. Y entonces este medio sacó, Asofan presentó fotos de la dictadura de Pinochet como si fueran en Bolivia. Entonces, por eso es que señalo que los medios han sido el vehículo del negacionismo, del relativismo, de dar las voces solamente a los que creen tener el poder, de los que mienten, de los que tergiversan, y eso ya no podemos permitir, porque luego se repite ese discurso de odio en las redes sociales, y nos estamos haciendo un daño enorme entre nosotros y entre nosotros. Allí es importante, creo, un proceso de reconciliación nacional.
es un proceso Con justicia. con justicia, con justicia. Es que ustedes saben que vino el representante personal después del 19 del secretario general de Naciones Unidas con ese planteamiento de reconciliación. He ido a reuniones, Sí. pero cuando solamente son reuniones en lo que te dicen, sí, nos vamos a reconciliar, pero no puedes decir que ha habido violación a los derechos Ya no hay humanos. reconciliación. Ya no hay reconciliación. Bueno, Así es. Bueno, doña Ruth, ha sido muy agradable esta conversación. Expresar otra vez mis sentimientos por la pérdida tan grave de su compañero, precisamente en las dictaduras. Y la vamos a buscar para recordar en nuestra edición del sábado todo lo que ha ocurrido en la dictadura de Banzer. Se cumplen 50 años de esa dictadura que, como nos recordaba Ruth Llanos, ha comenzado el 19 de agosto, pero finalmente se ha perpetrado el 21 de agosto de 1971. Gracias, doña Ruth. gracias a ustedes. Bueno, aquí a disposición. Hay muchos testimonios que se pueden recopilar y hay que difundir, Claro. porque son historias vivas también que se nos están yendo. Vamos a empujar desde la razón de que este libro, el informe Violación de los Derechos Humanos en Bolivia sobre la dictadura de Banzer, trabajado por la Central Obrera Boliviana, sea patrimonio bibliográfico nacional y sea incluido en la biblioteca del Bicentenario.